Los saludo desde la isla Yumeshima, aquí en Japón. Me encuentro en la ciudad de Osaka, visitando la Expo 2025, y en este video quiero que me acompañen a conocer uno de mis pabellones favoritos. Quédense en este video para que descubran qué pabellón visito el día de hoy aquí en la Expo 2025. ¡Vamos! La Expo es una exposición mundial donde participan más de 150 países. El lema de esta exposición es Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas, y es una oportunidad gigantesca en la cual cada país puede mostrar un pedacito de su cultura en esta Expo. Yoriko, en Expo Osaka. Estamos aquí caminando buscando el pabellón que les quiero mostrar en este video. Hay muchísima gente, sí es bien importante uno venirse antes muy bien informado hacia dónde uno se quiere dirigir, y más si hay pues como una preferencia, ¿no? En este caso pues es el pabellón que les quiero mostrar. Y pues estamos buscando, hay muchísima gente. Mientras hago este video estamos en pleno verano, que es cuando las temperaturas aquí está como a 40-45 grados de sensación térmica. Aquí tengo el GPS, sigo buscando, hay muchos pabellones, mucha gente, a pesar de que hace calor, pues la gente igual viene, mucho extranjero. Y pues a ver si encuentro rápido el pabellón, porque se los quiero mostrar, a ver qué hay, a ver qué tal. Hemos llegado al pabellón de Chile en la Expo, uno de mis pabellones favoritos, y no por su inmensidad o por ser uno de los más importantes. Es importante porque tiene un significado muy profundo para mí. ¡Viva Chile! Ay, la banderita de Chile. ¡Viva Chile! ¡Excelente! Gracias, ya nos vemos, chao. Ya. Bueno amigos, este es el pabellón que yo quería visitar aquí en la Expo. Estoy en uno de mis pabellones favoritos, el pabellón de Chile. Y se preguntarán, pero Frego, ¿por qué le tienes tanta preferencia a Chile? Bueno, Chile es un país que a mí me dio muchas cosas bonitas, entre esas pues mi esposa, con la que yo estoy casado y espero estar casado para siempre, y es un país que trabajé mucho tiempo, trabajé con una de las mejores compañías de circo, en el Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Viví 6 años en Chile y es un país que le tengo mucho amor, es un país bellísimo, me trataron súper bien, yo quedé encantadísimo con la comida y con la gente, y pues ahora estando aquí en Japón tengo la oportunidad de visitar el pabellón. Sé que la temática es una temática con referencia a la cultura mapuche, que es muy autóctono, muy folclórico en Chile. La cultura mapuche es demasiado importante para los chilenos porque hacen parte de sus raíces, de su historia. Ahorita creo que va a empezar un pequeño evento, vamos a ver qué es lo que van a hablar. Qué lindo, tengo aquí a la bandera de Chile, ¡viva Chile, viva Chile! Creo que van a hacer unas pequeñas degustaciones. Ahorita vamos a hacer otro pequeño tour, vamos a ver qué tal. Por lo menos está fresquito, veo mucho japonés. Vamos a ingresar, a ver si nos podemos sentar por aquí. Vamos a ver si nos dejan ingresar, si tengo que pagar algún tiquete o algo, no sé. Ay, konnichiwa. Ay, ¿doko demo? Ay, arigato gozaimasu. Y bueno, vamos a sentarnos por aquí a ver. Yo creo que podemos sentarnos aquí. Sí, yo creo que sí. Gracias. ¿Puedo? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a ver qué tal esto, vamos a ver qué tal. Vamos a preguntar de qué se trata todo esto. Me voy a poner el micrófono por aquí. Aquí me pongo el micrófono y suelto mi mochila. Y me conocen con el nombre de Api Sommelier. Hoy, mientras grabábamos este video, tuvimos la oportunidad de presenciar degustación de mieles chilenas. Para serles honesto, no sabía que Chile fuese un país rico en miel. La experta María Paz Díaz dio una conferencia y, por lo que leí, es la única Api Sommelier de Latinoamérica. Para los que no les suena el término, Api Sommelier es una persona que es especialista en mieles y tiene conocimiento con las catas de miel para identificar sus características, sabores y aromas de la miel. Yo tampoco sabía que era una Api Sommelier, aquí estamos aprendiendo. Vamos a invitarla a una pequeña entrevista y que nos cuente su historia.
Bueno, ha terminado la conferencia del día de hoy. Ha sido un día pues muy especial, muy lindo, porque pues tuve la oportunidad de presenciar una conferencia de miel. Yo la verdad no sabía que Chile pues también era muy conocido por el tema de la miel. Hoy vengo y conozco a otra chilena aquí representando a su país, embajadora. Ahí, bienvenida. ¿Tu nombre? María Paz Díaz, Api Sommelier. Así, Api Sommelier. ¿De qué parte de Chile eres? Yo soy de Santiago, de la capital de mi país. Bueno, oye, vi tu conferencia, súper bien, vi la gente japonesa conectada, tenías tu traductor japonés también ahí para que los japoneses entendieran. Cuéntame, ¿cuánto llevas ya con las degustaciones de miel? Bien, bueno, yo partí como sommelier de miel hace más de 13 años y cuando partí no existía ninguno en Latinoamérica y fue una profesión que fui creando bajo la necesidad de que existiera alguien que ayudara a los apicultores a reconocer las diferencias de sus mieles. Y yo quería que la miel se transformara en un ingrediente que permitiera que se usara todo el año, de enero a diciembre, y pudiéramos de esa manera aumentar el consumo de la miel, ya que se estaba consumiendo muy poco en Latinoamérica y el apicultor estaba pasando necesidades, ¿bien? Okay. Y se necesitaba de aumentar ese consumo, que en el mundo entero, así como aquí en Japón, conocieran el valor de lo que es consumir miel, porque si bien la miel te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, también tiene un valor gastronómico muy importante al reemplazarla como el endulzante que conocemos como el azúcar en cualquier preparación, Okay. tanto en la coctelería como en la repostería. Okay. Bueno, pregunta importante porque yo estoy haciendo este video porque la comunidad quiere conocer el detrás, las personas que hacen parte del pabellón de Chile, porque es muy importante que conozcan ustedes que están mostrándole al mundo su cultura. Así es. Tú eres chilena, vienes a traer mieles y le estás contando a los japoneses algo, un pedacito de tu país. Es tu primer expo, ¿sí? Sí, en el extranjero así es mi primera expo. ¿Cómo te sientes estar representando a tu país? ¿Cómo te sientes aquí en Japón? Me puse a llorar cuando ensayé el discurso la primera vez, cuando estaba en el hotel ensayando. Me emocioné tanto que me puse a llorar porque para uno, yo en Chile vivo en un lugar, emociono, donde hay mucha gente pobre. Entonces, que una persona como yo logre llegar a un lugar así, sirve de ejemplo para otros jóvenes que tienen muchos sueños y que piensan que a veces por nacer en un lugar con pocas oportunidades, no podrían llegar a un lugar así. ¿De qué parte eres de Chile? De la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un saludo para todos ellos, que es una comuna donde hay mucha vulnerabilidad. Entonces cuesta estudiar, cuesta salir adelante. Si yo recuerdo cuál fue mi primer trabajo, fue lavar autos. Entonces yo tengo 2 hijos, además soy viuda. Su papá falleció cuando ellos eran muy chiquititos, ahora tienen 19, 16 años. Y de alguna forma llegar a un lugar así es todo un orgullo para mi familia y para mí también, y para las mujeres también, claro que a veces cuando pasan momentos difíciles como el que me tocó pasar a mí, de quedarte sola con 2 hijos y sin una carrera, sin nada, llegar a un momento como este en mi vida profesional es yo creo que lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, que te sientes feliz, te veo súper emocionada, me emocionaste con lo que acabas de decir. Ajá. Y qué bonito, ese es justamente el mensaje que yo quiero aquí entregar a mi canal de YouTube, que los sueños sí se cumplen, Claro que sí. que si nos capacitamos y buscamos las oportunidades, nos va a llegar la oportunidad. Este canal se trata justamente de eso. Las oportunidades llegan, pero también hay lugares como a mí me pasó, cruzarme con ProChile, que ellos ayudan no solo a mí, sino que también a los productores. Yo viajé con un grupo de apicultores que también, al igual que yo, no estarían en un lugar así si no fuera porque en Chile existe ese impulso de querer apoyar a personas donde ellos ven un talento, Claro. donde ven una posibilidad de un negocio, de crecer. Okay. Porque si hubiera sido por mis propios medios, yo nunca hubiera podido estar en una expo como esta. Entonces, ojalá en todos los países existieran instituciones que están buscando, que están tratando de apoyar a los talentos. Yo un mensajito aquí para la comunidad porque quiero seguir Sí. entrevistando a más personas. Cuéntame, ¿qué estás cumpliendo sueños? Cuéntame. Para todos los que quieren cumplir sus sueños, el mensaje que les quiero transmitir es que no los define el lugar donde nacen o la situación que puedan estar viviendo, sino que los va a definir el objetivo que se coloquen en la vida. Es decir, que mientras más metas tú te coloques, aunque tengas pobreza,
quizá aunque estés mal, se te haya muerto toda la familia, estés enfermo, etcétera, lo que te va a mantener vigente es ponerte una meta, un objetivo, y jamás, pero jamás de los jamás es permitir que la opinión de otro te quite ese sueño de seguir adelante. Bien, ¡viva Chile, viva Chile, viva ¡Y Chile! viva la miel chilena! Bien, excelente. A ver, un abrazo, por favor. Un gusto conocerte. Igualmente, ahora, igualmente. No sé quién eres, pero ahora voy a seguirte. Que se suscriban, invita a la gente a que Voy se a invitar suscriba. a que se suscriban a su canal. Viajando con Frego. Viajando con Frego. Con Frego, Mucho viajando gusto. con Frego, un gusto conocerlo. Tan linda. Y espero un día probar las mieles de su país también, Claro las que mieles sí. colombianas. Voy a seguir aquí. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Disfrutes Gracias. de la expo y que viva Chile. ¡Que viva Chile! Muy bien, excelente. Voy a seguir, súper, voy a seguir aquí a ver quién más encuentro para entrevistar, porque es importante compartir un poquito de las historias de la gente que hace parte de los pabellones y ahorita pues grabando el pabellón de Chile. Vamos. Chao, chicos. Chao. Me encuentro aquí con Valen. ¿De qué ciudad? De Copiapó, Copiapó. el norte de Chile. El norte, ¿pero ese es el norte chico o el norte largo? El norte chico. Ese es el norte chico. Sí. Valen, ¿tú vives en Japón o te trajeron desde Chile acá para participar de la expo? Yo vivo en Chile ahora, pero he venido a Japón varias veces de intercambio, entonces no es la primera vez que estoy acá, pero claro, vine ahora solamente por los 6 meses de la expo. Ah, bueno, te pregunto es porque cuando yo entré te vi ahí hablando japonés y yo, wow, pero un perfecto japonés. Bueno, perfecto, bueno, el idioma japonés es difícil, pero te vi ahí interactuando con los japoneses y todo. ¿Cómo te ha ido aquí en la expo? Bueno, la expo ha sido una experiencia realmente increíble. Todos los días pasa algo nuevo, entonces siempre está llena de desafíos, de buenas experiencias también. Nos encontramos todos los días con más de 10.000 personas acá que vienen a visitar el pabellón, algunos muy interesados sobre conocer Chile, conocer como la cultura, muy enamorados también de nuestra mascotita, de Chiri-chan. ¿Cómo se llama? Se llama Chiri-chan. Chiri-chan, ven, Nuestro ven, un querido- tico, ven, vale, muéstranos el nuestro querido- Chiri-chan, porfa. Nuestro querido Chiri-chan. Sí. Chiri-chan es un pingüino Humboldt que vive en el norte de Chile y bueno, fue nuestra mascota porque es un pingüino muy curioso, representa un poco el cuidado que tenemos que tener con los océanos, entonces tiene como un mensaje muy bonito y además... Simbólico. Exactamente, muy simbólico. Ok. Además es muy lindo, entonces a la gente le gusta mucho. Bueno, cuéntame tú como mujer, como chilena, ¿cómo te sientes que tengas la oportunidad de representar aquí a tu país, 17.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo siento que fue una oportunidad muy, muy grande. De hecho, ha sido como un punto de inflexión en mi carrera, entonces estoy muy, muy, muy contenta de poder estar acá. Creo que mis habilidades con el idioma también pueden contribuir a que sea una expo y un resultado bueno, entre comillas, para Chile también. Pero la verdad es que no, ha sido tremendo para mí. Como que siento que ha sido 3 meses que lleva la expo y Sí, siento sí. que han sido como 2 años. Súper, qué bonito. Sí. Bueno, ¿y cómo has visto a los japoneses? Te pregunto porque como sé que hablas japonés, te escuché que has escuchado los comentarios de los japoneses cuando salen de aquí del pabellón de Chile. ¿Qué has escuchado? Bueno, en general los japoneses se interesan mucho porque ellos conocen más que nada el salmón, el vino, las uvas, tienen más noción como de los productos más que, por ejemplo, este tejido que tenemos nosotros acá. Entonces les llama mucho la atención, preguntan un poco dónde se produce, para qué se usa y también les gusta mucho el tema de que sea todo hecho a mano. Y también les encanta el olor del pabellón. Eso es muy interesante porque en general los pabellones tienen hartas pantallas, nosotros igual tenemos pantallas, pero el olor es muy característico de nuestro pabellón y la gente entra y dice, oh, ¿y este olor de dónde es? Entonces eso también nos parece muy... Y bueno, el éxito por sobre todo son las catas de vino que tenemos todos los días. La gente está fascinada, es una competencia para tomar entradas, entonces... Creo que hemos tenido una buena recepción y el público japonés ha aprendido un poco sobre la cultura chilena también. Wow, súper. Cuéntame, para finalizar, ¿alguna enseñanza, algún mensaje, alguna moraleja que te esté dejando esta experiencia de participar en esta Expo en Osaka 2025, representando obviamente a Chile?
Yo siento que esta oportunidad de estar presentes con un pabellón en la Expo significa una posibilidad de Chile, no solamente de mostrar lo que es su cultura, su tradición, su idiosincrasia, todo lo que Chile puede ofrecer al mundo, sino también de generar redes, porque la cantidad de sociedad civil que participa en esto, además de todos los gobiernos, es muy grande y se forman alianzas dentro de los mismos pabellones. Entonces yo creo que ese es como el mensaje principal, de mostrar y juntar de alguna manera. Podrían ser como los dos principales objetivos de esta Expo, y creo que Chile tiene que aprovechar estos espacios para poder sumergirse aún más en lo que es este escenario internacional en adelante. Oye, habla súper bonito, me convenciste. Bueno, viva Chile, viva Chile, viva Chile. Muchísimas gracias por participar aquí en mi canal Viajando con Frego. ¿Tú sabes cómo nos despedimos en mi canal? No. Paca, paca. Paca, paca. Brutal. Seguimos buscando más gente, más chilenos, a ver si quieren participar aquí en la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por la información del pingüino, bellísimo. Muchas gracias por la oportunidad. El abrazo, chao. Hermosa, muchísimas gracias. Arigato gozaimasu. Chao. Valentina, volvemos a toma otra vez. Otra vez. Valentina, algo muy importante que se me estaba olvidando. Cuéntanos un poquito sobre esta temática, sobre lo que tenemos aquí alrededor, por favor. Perfecto. Esta es nuestra exhibición permanente. Es este tejido que se llama Macún. Fue hecho por 200 mujeres tejedoras de las regiones del sur, pertenecientes a 5 comunidades distintas. Es todo hecho a mano usando lana de oveja. Se demoraron 3 meses en hacer esta obra preciosa que ni siquiera se puede ver en Chile. O sea, es un verdadero privilegio para la gente que viene acá a la Expo. Los colores también se obtuvieron usando materiales naturales, como el rojo se usó insectos y berries, el verde se usaron plantas y hierbas, y el negro fue hecho con carbón. Y asimismo cada manto tiene un diseño propio que tiene que ver un poco con las creencias del pueblo mapuche, que tienen relación con la cosmovisión, con la naturaleza, con la comunidad. Así que en nuestra pantalla, la infografía, normalmente tenemos una infografía que dice todos los significados. Entonces la gente saca la foto y puede andar dando vueltas buscando el símbolo que más le gusta o que le representa. Oye, pero Valentina se la sabe todas aquí en el pabellón. Valentina, yo simplemente estoy aquí estático escuchándote. Wow, tremenda información. Sí, vale. no, lo importante es que conozcan la obra, porque es una obra que realmente requirió mucho esfuerzo. Es un poco la representación de los pueblos originarios, entonces es importante que la gente sepa un poco, ojalá más, que le interese saber más sobre los pueblos originarios y sobre Chile en realidad. Sí, claro, es que más allá de que la gente se interese ir a Chile, no sé, a conocer, que Santiago, que vamos a Valparaíso, que Viña del Mar, también es importante que los extranjeros, no solamente latinos, sino extranjeros como asiáticos, europeos, americanos, pues sepan esos orígenes de Chile, ¿no? Sobre todo los mapuches, que es tan importante para tu país, ¿correcto? Correctísimo. De Estoy en lo hecho, correcto. Estás, pero lo más correcto. De hecho, los mapuches son de los pueblos originarios más grandes que existen en Chile, pero obviamente hay una diversidad de pueblos originarios que es muy importante también rescatar. Entonces los mapuches vienen, entre comillas, a representar un poco toda la diversidad, las diversas culturas que existen en Chile. Y bueno, lo importante también es de destacar es como un poco cómo la tradición se mezcla con la innovación también, como esta estructura de madera que fue hecha con pino de Oregón y que también representa un poco la tecnología, porque la madera fue trabajada con una alta técnica. Wow. Así que eso es un poco el mensaje de la exhibición permanente, la mezcla, la fusión entre la tradición y la innovación. Claro, porque esta exhibición es permanente, pero sé que ustedes tienen muchos eventos fuera del pabellón, ¿no? Porque creo que he visto bailes de cueca también, que también pues, es parte de ustedes, de Chile. Esta es la exhibición que está aquí, pero afuera tienen otro tipo de exhibiciones, ¿correcto? Exacto, de repente tenemos puestas en escena que están fuera del pabellón. Cuando nos vinieron a visitar cuando estuvo la Esmeralda en el puerto de Osaka, vino la escuadra y estuvieron haciendo presentaciones de la orquesta afuera. También hemos usado otros escenarios que tienen más que ver con presentaciones culturales. Tuvimos un festival, también hicieron un pasacalle para el Día Nacional de Chile. Entonces la presencia de Chile ha estado también en otros
otros espacios fuera del mismo pabellón. Okay. Yo quiero hacerte una pregunta, esta es pregunta mía personal, como colombiano. Ok. ¿Por qué en el pabellón, bueno, yo sé que tú no manejas eso porque tú no eres la dueña del pabellón, pero mi pregunta como colombiano es por qué, por ejemplo, no se mostró un poquito, no sé, de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, creo también, ¿cierto? Ajá, Gabriela Mistral, como un poquito, ¿no? Porque pues esas personas tan importantes, yo cuando estudié en Colombia, pues yo sabía quién era Pablo Neruda, leí libros de Pablo Neruda, o sea, digo yo que como pues ser tan importantes, porque no algo aquí, sí, lo mapuche es muy importante, claro, pero también como ese tipo de personajes, ¿no? Sí, no, entiendo tu pregunta, pero te quiero contar que en el pabellón de Chile está organizado en lo que son 20 semanas temáticas y justamente Gabriela Mistral es parte de esa semana temática. Este año se cumplen 80 años desde que ganó el premio Nobel, por lo tanto se le dedica una semana especial a ella, donde van a tener muchas actividades para conocer un poco sobre lo que es su legado, sus propios poemas. Entonces, la apuesta es por mostrar diversidades en torno a distintas semanas, distintos planteamientos. Se ha hecho semanas sobre los productos que exporta Chile, ya sea agrícolas o de carnes. También se ha hecho semanas de innovación, tuvimos un campeonato de robots aquí mismo dentro del Macún. Okay. Estuvo la semana del deporte, donde se mostraron cosas de los Juegos Panamericanos. Entonces, la verdad es que la diversidad es tanta que se eligió de alguna manera mostrarla de manera dividida en estas semanas que está presentando Chile. Ah, bueno, no lo sabía. Entonces, Gomen Nasai, como dicen aquí en Japón, Gomen Nasai. Así que si quieres, puedes venir a ver la semana de Gabriela Mistral. Sí, me interesa. Sí, yo creo que va a estar muy linda y te va a gustar mucho porque la idea es que la gente también la conozca. Es una persona muy importante, es una poeta muy importante dentro de la historia de Chile. Mucho. Sí. Muy importante, así que más que invitado. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a cerrar el video, ahora sí. ¿Ya te acuerdas cómo nos despedimos en Viajando con Frego? Paca, paca. Tan linda. ¿Español? Perfecto. Vale, muchas gracias. Súper La espectacular. historia es así. Misako fue anfitriona del Pabellón de Chile en Expo Osaka 1970. Hace 55 años. 50 años atrás. 55, sí. Y mejor, mucho mejor hablaba, pero ahora no. Muchísimo habla muy gusto. bien español. Mucho gusto. Ella es invitada ilustre de nuestro pabellón. Sí. Todo un honor. Todo un honor. Y además las coincidencias de la vida, porque nosotros la delegación que vino desde Chile, antes de venirnos, nos presentaron a Isabel, que también fue anfitriona, a Isabel Margarita, que fue anfitriona en Expo Osaka 1970. Y al llegar acá, Isabel cuando estuvo acá conoció a un japonés, se casó con un japonés. Y al llegar acá, conozco a Misako, conocemos a Misako, que nos viene a visitar al pabellón y nos cuenta que ella fue la que hizo de traductora en la boda de Isabel Margarita con este japonés. Wow. Sí, Wow, mundo tremenda pequeño, historia. ¿no? El mundo es pequeño, increíble. El mundo es muy pequeño. Estoy sorprendido, no pensé tener este honor para mi canal aquí de Así Viajando que con yo Frego. también. Si quieres Yo preguntarle también. algunas Muchas cosas, Claro que sí, conversar con ella. claro que sí, 50 años. Wow. 55, 55. 1970. Estoy vieja. No, pero lo digo con todo respeto porque pues la primera expo aquí en Osaka fue hace 55 años. Y cuéntanos un poquito qué diferencia hay entre esa expo de ese año con la del 2025. Muy distinto, ¿no? Todo muy Sí, distinto. sí. La tecnología, Sí, sí. en esa época no existían Pero cámaras. chilenos también muy buenos. Para mí, otra vez estar así es una emoción y estoy muy contenta. Te pone muy Conocerla, sensible, sí, conocerla. te trae bonitos Estoy recuerdos, muy ¿cierto? feliz, sí. Yo también, yo estoy feliz Sí. de conocerte, yo estoy muy feliz. Pero tan mal que hablo. No, yo te entiendo todo Me da mucha perfectamente. pena. No, Pero no. así, aquí estoy, pero no sale. Bueno, no te quiero molestar más, sé que estás sensible, para mí es todo un honor que hagas parte de aquí de mi canal de YouTube. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Viajando con Frego. ¿Tu nombre, disculpa? Valentina te acaba de hacer tremenda presentación. Entonces, para ella como chilena y para mí como latino, como colombiano, es todo un honor que quede registrado para siempre en el canal. Porque creo que esta es la segunda vez que yo vengo a la expo. Yo ya grabé el pabellón de Colombia y ahora estoy grabando el pabellón de Chile y eres la primera persona
que conozco que participó hace 55 años aquí en Osaka. Sí. O sea que eso, no todas las personas tienen ese honor, no. Y que siga hablando castellano. Yo estaba Perfecto. esperando que empiece este. Que quería encontrar ustedes. Bueno, ya nos Sí. encontraste, ya Sí, nos sí, conociste sí, sí. nuevamente. Qué bien, Hajime Maste. Arigato gozaimasu. con mucho gusto. Ay, con mucho gusto. Qué linda. A la cámara me regalas un paca paca. Paca paca. ¿Qué es? Matane. ¿Qué Matane. es? Ah, matane. Ay, paca paca, Rusha. Ah, Paca paca. paca. Ah, muy bien, muy bien. Chao. Diré, Muchas gracias. paca, paca. Kire, me checado ahí. Me checado ahí. Muchas gracias, Gracias, Arigato. gracias. Ay, gracias a ti, gracias a ti. Sí. Oye, este video, lo mejor del mundo. Con ella, wow. Muchas gracias, muy amable. También gracias a ti, Valentina. Y gracias a detrás de cámara, a ella le da pena aparecer. Ella se llama Paula. Gracias a Paula estamos aquí. Ah, sí entro a cámara. Mira, aquí hola Pero Paula. no me hagas hablar. Bienvenidos a todos. Los invitamos a seguir a Viajando con Frego, Frego. Viajando con Frego. Así que aquí está el maestro. Nosotros solamente aportamos con un granito de información de Chile y de Expo Osaka. No, tan linda. Yo simplemente soy el medio. Las estrellas son ellos porque pues ellos son los que hacen parte de la Expo, los que están aquí, están representando su país. Para mí es un honor. Yo ya soy muy japonés. Yo siempre estoy haciendo así, ya estoy muy japonés. Yo ando con aros colombianos. Ah, mira, aros colombianos, mira. Y quiero darle el agradecimiento a Paula, gracias a ella. Estoy aquí con mi esposa que está grabando allá en cámara. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Arigato gozaimasu. Gracias a Valentina y a la otra señorita Valentina que también nos ayuda. Oye, pero Valentina, wow. Un computador aquí arriba también. Wow, increíble. Y gracias por la atención. Me voy súper contento que este video quede para todos. Ojalá lo vean en Chile, en toda Latinoamérica. Que vean que aquí habemos latinos que estamos haciendo bien las cosas y representando nuestros países, cada quien en su área, en su rubro, y pues mostrándole a los extranjeros, sobre todo a los japoneses, que habemos latinos de bien, que queremos hacer bien las cosas y que queremos mostrar lo mejor de nuestros países. Y después te invitamos a tomar un poco de vino chileno. Ok, perfecto. Uy, el vino chileno, me encanta. Eso es lo que más extraño de Chile también, el vino, esa cultura de vino en Chile. Oh my God. Bueno, ahora sí me voy. Paca, paca. Chao. Paca, paca. Paca, paca. Chao.